los últimos tiempos, los tiroteos en Estados Unidos se han vuelto una triste y alarmante cotidianidad. Las noticias sobre tiroteos en escuelas, centros comerciales y otros espacios públicos parecen inundar los medios de comunicación con frecuencia preocupante. Esta realidad plantea interrogantes sobre la cultura de violencia armada en el país y la necesidad de abordar este problema de manera integral. En esta entrega, exploraremos las implicaciones sociales de los tiroteos en Estados Unidos y examinaremos la visibilidad de estos eventos en contraste con la ausencia de la prensa en otras situaciones relacionadas con la violencia armada. Acompáñennos. En los últimos años, los tiroteos se han vuelto una realidad incómoda para la sociedad estadounidense. Cada vez más, con frecuencia, se escuchan noticias sobre tiroteos en escuelas, centros comerciales, lugares de trabajo y otros espacios públicos. La violencia armada se ha convertido en un tema recurrente en los debates políticos y en las conversaciones diarias de los ciudadanos. Para comprender la magnitud de este problema, es importante analizar el contexto social y cultural en el que se enmarca. El derecho de posesión de armas está profundamente arraigado en la historia y la identidad de Estados Unidos. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas. Esta enmienda fue concebida en un momento histórico en el que el país estaba luchando por su independencia y buscaba protegerse de cualquier amenaza externa. El concepto de autodefensa y la necesidad de tener una milicia armada se consideraban fundamentales para salvaguardar los valores y principios de la nación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la interpretación y la aplicación de esta enmienda han generado controversias y desafíos. Mientras que algunos defienden firmemente el derecho a poseer armas como una garantía de libertad individual, otros argumentan que es necesario establecer regulaciones más estrictas para prevenir tragedias como los tiroteos masivos. En medio de este debate es importante considerar el papel de los medios de comunicación. Rick Sánchez, periodista reconocido, ha destacado la visibilidad de los tiroteos y la ausencia de la prensa en muchas otras situaciones relacionadas con la violencia armada. A menudo, los tiroteos masivos reciben una amplia cobertura mediática, generando un impacto emocional y social significativo. Sin embargo, hay numerosos casos de violencia armada que no reciben la misma atención, especialmente cuando ocurren en comunidades marginadas o afectan a minorías étnicas. El tiroteo del que voy a contar podría ser uno de tantos. De hecho, hay tantos tiroteos masivos en los Estados Unidos que a las pocas horas de producirse este hecho, este tiroteo, este reportaje, se convierte en el, como dice la canción, el periódico de ayer. Déjame explicártelo de esta manera entonces. Si alguien, por ejemplo, alguien en Argentina, o Rusia, o México, Francia, donde sea, se monta en el metro, o entra en una escuela, o en un centro comercial, con una pistola, o un rifle, o una ametralladora, y esa persona empieza a disparar, y mata a 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, el tiroteo estuviera en las noticias durante semanas, ¿no? Si no meses. Aquí, en este país, apenas es titular. Más allá, si llega a ser titular, la historia se trata como otro reportaje de crimen de más. Y los líderes y los periodistas no se molestan en ir más allá cuando hacen la cobertura. Esta falta de equidad en la cobertura mediática contribuye a una percepción distorsionada de la realidad y puede perpetuar estereotipos y prejuicios. Además, la atención excesiva a los perpetradores de los tiroteos puede alimentar el fenómeno de la fama instantánea y, en algunos casos, incluso puede inspirar a otros individuos perturbados a cometer actos similares.
El análisis social de Rick Sánchez pone de relieve la necesidad de abordar la violencia armada desde una perspectiva más amplia y profunda. No se trata solo de discutir sobre el derecho a portar armas o sobre la implementación de políticas de control de armas más estrictas, sino de entender las raíces del problema y buscar soluciones integrales que aborden tanto los factores individuales como los sociales. La violencia armada en Estados Unidos es un fenómeno complejo y multifacético. Se alimenta de diversas circunstancias, como la disponibilidad fácil de armas de fuego, la desigualdad socioeconómica, la falta de acceso a servicios de salud mental y la cultura de violencia que se ha desarrollado en algunos sectores de la sociedad. En cifras, los estadounidenses poseen 393 millones de armas, del total de 857 millones disponibles tanto en el mercado legal como ilegal, lo que supone cerca del 46% del arsenal civil mundial. Si por esto fuera poco, las ventas de armas se dispararon durante la pandemia. La solución a este problema no es sencilla ni se limita a una única medida. Requiere un enfoque integral que incluya medidas de control de armas más rigurosas, políticas de prevención de la violencia, fortalecimiento de los servicios de salud mental, educación en valores y construcción de comunidades seguras y cohesionadas. Es fundamental que los ciudadanos estadounidenses, los líderes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto aborden esta situación con seriedad y compromiso. Los tiroteos masivos no pueden convertirse en una realidad cotidiana aceptada. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para construir una sociedad más segura y libre de violencia. Solo así se podrá alcanzar un futuro en el que los tiroteos sean una triste página del pasado y no una dolorosa realidad del presente.